Les pido que escuchen con cuidado. Los operadores políticos del imperialismo, quienes actúan desde el gobierno de Estados Unidos, probablemente en el contexto de sus propias preocupaciones ante las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, decidieron insistir en el contexto de su doctrina injerencista sobre las decisiones del pueblo y gobierno bolivariano de Venezuela. Textualmente, la Secretaría de Estado de Estados Unidos, desconociendo la investidura del presidente de Venezuela, manifestó, escuchen esto, textualmente: el Departamento del Tesoro está imponiendo sanciones a 16 personas afines a Maduro. No dice presidente, sino a Maduro, incluidos los dirigentes del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia y Asamblea Nacional afiliada a Maduro, dice Estados Unidos. Bueno, porque presuntamente estos funcionarios impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado estadounidense está tomando medidas para imponer nuevas restricciones de visado a los funcionarios del Estado venezolano que, según Washington, han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión. Este tipo de destempladas e inefectivas acciones provenientes de la Casa Blanca solo sirven para constatar la frustración que tienen quienes no logran someter bajo sus perversas intenciones al pueblo y liderazgo bolivarianos de Venezuela para que se dobleguen bajo sus ambiciones capitalistas. Así de simple. Pero bueno, con esta imposición de las mal llamadas sanciones ilegales a 16 altos funcionarios de la administración pública por el gobierno, si se puede llamar así, de Estados Unidos, elevan de 931 a 947 las medidas coercitivas unilaterales contra el Estado venezolano. Las medidas restringen operaciones financieras, posesión de activos y de movilización internacional a los funcionarios, entre los cuales están incluidos la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y Sala Electoral, Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, la rectora del Consejo Nacional Electoral, Rosalba Pacheco, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, y el jefe del Comando Estratégico Operacional, el general en jefe Domingo Hernández Lara, el jefe del Plan República, por actuar en defensa de la Constitución y preservación de la paz en Venezuela. El anuncio realizado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC por sus siglas en inglés, continúa la equivocada, ilegal y fracasada política de presionar mediante una especie de castigos, una política injerencista, agresiva y criminal impuesta por Washington contra las naciones que no se alinean a sus intereses. Pero antes, como ustedes saben, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en nuestra cuenta de Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que se les hizo al respecto, pero vamos a recordarla para que otros también participen. Recordemos que el poder económico político de Estados Unidos insiste en aplicar sanciones, bloqueos y medidas coercitivas contra países que no se rigen por las directrices que impone el imperialismo estadounidense. Entonces, preguntamos, ¿qué refleja esta práctica de Estados Unidos? Hemos colocado hoy 5 opciones. 1, debilidad del imperialismo. 2, prepotencia de Estados Unidos. 3, miedo a la soberanía de otros pueblos. 4, fortaleza de las naciones bloqueadas. Y 5, intimidar a otros países. Si no has participado aún, puedes hacerlo porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y bueno, hemos invitado hoy de nuevo a un buen amigo de Telesur, amigo nuestro también, y bueno, y un buen analista sobre todo. Bienvenido, Jesús David Rojas. Gracias. Él es Luis. abogado constitucionalista, presidente de ideología, doctrina y política de la Tricontinental de las Relaciones Internacionales y de la Solidaridad Trisol. Profesor de pre y posgrado y otras cosas más. Y bueno, está con nosotros acá. Jesús David, de entrada, ¿no te han dado una sanción a ti? Yo estaba revisándome en la lista, hay como 2.000 personas. Sí, pero lastimosamente no me No han hecho sí. ese Yo también estoy preocupado, que no me han incluido. Ajá. Mira, yo creo que esas sanciones, como tú bien lo presentaste, es una frustración del gobierno, de los gobiernos, desde el presidente Obama para acá, contra el tesudo pueblo venezolano que se ha empeñado en no acatar
imposiciones y directrices de Washington. Recordemos que Venezuela, según el artículo 1, sigue la doctrina de paz del Libertador. Y el Libertador, mientras fue comandante de las fuerzas independentistas, su cabeza tuvo precio. En el caso de los militares sancionados, yo creo que deben tenerlo como un reconocimiento profundo de que los Estados Unidos no han podido quebrar la lealtad que hicieron cuando juraron la bandera como militares, de defender la patria aún a costa de su vida. Es un reconocimiento equivalente al que hizo el Libertador, cuando amenazado siguió la lucha hasta quebrar en Sudamérica al Imperio Español. En el caso de los magistrados sancionados, es un reconocimiento a haber actuado con justedad, equilibrio, a pesar de las presiones que ya se anunciaban de que podían ser sancionados, pero recordemos que inclusive en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la doctrina jurídica venezolana, un juez que no puede ceder ante las presiones de terceros. Y si lo hace, hay figuras como la inhibición o la separación del cargo. O la recusación. Exacto, porque no puede impartir justicia. Y los magistrados, en cumplimiento de sus altas responsabilidades, decidieron apostar por la justicia en una situación de crisis en Venezuela que ha podido costar mucho más al pueblo venezolano y a la nación venezolana. Siguen con la aplicación de las sanciones, que también debe contextualizarse en el marco de las debates y la campaña electoral de los Estados Unidos, claro, porque recordemos que recientemente el candidato Donald Trump dijo que las sanciones estaban sirviendo para eliminar o sacar de la carrera el dólar como moneda de intercambio internacional y que eso equivaldría a perder una guerra mundial que los colocaría a ellos como un país del tercer mundo. Sí, prácticamente dijo que era un boomerang o un disparo en el pie a ellos mismos. Exacto. Entonces, pero esa misma situación pareciera que lo dijo el candidato Trump, pero el presidente Biden y su equipo pareciera que no les importa si el dólar se va. No, acuérdate que hay un lobby también, un lobby cubano-venezolano, sionista. Sí, pero la economía termina por imponerse. Claro. Y ya el yuan chino pasó a ser la segunda moneda de intercambio, superando al euro. Estamos en una situación donde hay dos bloques, siguiendo a Alexander Dugin, un filósofo ruso, que decía que la globalización que se impuso a partir de la caída del muro de Berlín está siendo enfrentada por los BRICS a través de la desfragmentación. Mientras la globalización impone el modelo occidental a todos los países, a pesar de su cultura y avasallando la cultura de cada país, la desfragmentación pasa por la unidad para el desarrollo, respetando las diferencias culturales de cada una de las naciones. En ese contexto nosotros nos quieren quebrar para que nosotros todos nos expongamos y sigamos las doctrinas culturales de los Estados Unidos, que a ellos les puede servir perfectamente, pero no es la patencia del pueblo venezolano. Bueno, eso vamos a ver, porque Venezuela, por supuesto, a pesar de que no es tanto el impacto como ellos creen que produce en Venezuela, Venezuela tiene que fijar posición porque, bueno, son decisiones políticas. Pues. Venezuela manifestó su rechazo enérgicamente a las nuevas medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos contra la nación. Estas mal llamadas sanciones contra funcionarios del Estado, el gobierno venezolano, las calificó como un nuevo crimen de agresión de Washington que evidencian su total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos. El comunicado de la Cancillería, liderada por Iván Gil, canciller, asegura que se trata de un acto grotesco que durante años ha buscado debilitar el sistema político de la nación. Jesús, brevemente, ¿qué valor le das al comentario de la Cancillería? Es un comentario político, diplomático, pero contundente y enfatizando la posición de autonomía, autodeterminación y plena soberanía en la forma de hacer la política, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y como lo dijo recientemente el canciller peruano, los problemas de Venezuela debemos solucionarlos los venezolanos. Bueno, y las instituciones venezolanas han hablado. Sí, bueno, el asunto de Anthony Blinken, que es el que escribe esta información acerca de las sanciones,
habla de la transparencia de las elecciones venezolanas, el resultado, que no sé qué, que de las actas, que aquello. Y yo le pregunto a los Estados Unidos, ¿ustedes le pidieron las actas cuando fue electo el rey de España, por ejemplo? ¿Hay actas al respecto? No, No las hay, y ¿verdad? ni siquiera las actas cuando ganó el presidente Biden. Recordemos Sí. que el presidente Trump Sí, denunció fraude claro. y todavía estamos esperando la decisión. Lo que hubo fue un reconocimiento y un juzgamiento prematuro de las conductas como presunto golpe de Estado del Sí. presidente Trump. Fíjate, bueno, asimismo el canciller denunció que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se coloca del lado de quienes sancionan ilegalmente a Venezuela. ¿Y eso por qué? Bueno, la reacción del alto funcionario de Venezuela se da luego de las posturas de Guterres al evitar condenar la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. El secretario, estamos hablando de la ONU, a su vez declaró que las sanciones contra funcionarios del Estado venezolano no ayudaban a la supuesta crisis que vive el país. Sin embargo, el canciller nuestro aseveró que el secretario general debe regresar a la legalidad internacional y que respete a Venezuela y haga valer las instituciones del sistema al cual se debe. O sea, yo creo que en cualquier momento ya la ONU va a terminar de existir como tal, porque ya... Sí, fíjese que en la posición de la ONU, mientras consideran algunos funcionarios acreditados ante la ONU como dictador al presidente Maduro, que acaba de ser reelecto, consideran un funcionario demócrata a Benjamín Netanyahu en pleno de la masacre, donde hay un doble juego, lo condeno de voz, pero no hago absolutamente nada para que esa condena sea efectiva. Les repito, por si acaso, porque hay algunos compañeros que dijeron, sí, eso es así, sí, es así. El jefe de Estado en España es el rey de España y el presidente nombrado por el Parlamento, pero aún así tiene que ir a prestarle respetos al jefe de Estado. Ahora bien, recientemente el Banco Central de Venezuela ha divulgado detalles sobre el desarrollo de la economía en Venezuela, que ha mantenido 13 trimestres, saquen la cuenta, 13 trimestres, o sea, acuérdense que son 3 meses multiplicado por 13 consecutivos de crecimiento. Según los datos de la máxima autoridad monetaria del país, el Producto Interno Bruto experimentó un aumento de 8,78, casi 9% durante el segundo trimestre del presente año. Estos resultados reflejan la continuación del proceso de recuperación económica que comenzó en el segundo trimestre de 2021. Y eso tras el contexto adverso de las medidas coercitivas unilaterales que han afectado presuntamente la fuente de ingresos vitales. Claro que sí, pero fíjate tú que hemos salido adelante. Resaltemos que este crecimiento económico ha estado profundamente respaldado por el esfuerzo conjunto de todos los sectores. Y estamos viendo una gráfica que lo revela, que han trabajado para fortalecer las bases del modelo revolucionario. Llama la atención, ¿no? O sea, mientras más medidas, más crecimiento. Igual pasa con Rusia, sí. Igual pasa con China. ¿Qué será lo que está pasando? A veces pensamos que nos han hecho un favor para sí. volver a vernos a nosotros mismos y desarrollar nuestro potencial creativo. Además, con la solidaridad de algunos países del mundo. Recordemos que el presidente Maduro dijo que todavía se reservaba la posibilidad de que aquellos contratos que se hubiesen firmado con países que no reconozcan a Venezuela o al gobierno legítimo de Venezuela podían ser asignados a otros socios dentro del contexto BRICS. Por ejemplo, a India, por ejemplo, a otros miembros más cercanos y más lejanos que también tienen necesidades importantes de energía, porque si el Reino de España reconoce al señor González Urrutia como presidente de Venezuela, será Repsol que tendrá que pedirle que le dé una concesión, porque entonces el presidente podrá asignársela a otro país y ellos no tienen nada que reclamar porque es un expresidente en el criterio de los funcionarios del Partido Popular. Si la gente de la empresa petrolera Repsol, que tiene acciones de España, se le ocurre, por ejemplo, mañana ponerle un adendum al acuerdo que firmó hace poco, por cierto, con el gobierno de Venezuela, y ya me dice, aló, Miraflores, por favor, con el presidente Edmundo González, dice, no, él está en la Moncloa, en España, llame para allá, porque aquí en Venezuela manda es Maduro, lo que le pueden decir. Pero bueno, vamos a quedarnos con esa reflexión. En la próxima parte, Jesús David, vamos a hablar un poco sobre otros países que están sancionados, por qué están todos sancionados, hacia dónde apunta esto, ¿verdad? Que es interesante. Pero recuerden que pueden seguir participando en la encuesta que hemos publicado. Está el código QR para que consigan la pregunta y las opciones, sobre todo en Telegram.
de Telesur TV. Y bueno, ahí veremos la tendencia, ¿ok? Por lo pronto, ya saben, entonces, en la próxima parte vamos a estar con Jesús David Rojas analizando el impacto de las medidas coercitivas, bloqueo y mal llamadas sanciones que practica Estados Unidos contra decenas de países y cómo se pueden enfrentar esas maniobras en el mundo desde el sur. Bueno, seguimos en el mundo desde el sur, aquí con nuestro invitado, el abogado constitucionalista Jesús David Rojas, presidente de Ideología, Doctrina y Política de la Tricontinental de las Relaciones Internacionales y de la Solidaridad Trisol, me alcanzó el aire, profesor de pregrado y posgrado. Jesús, antes de hablar contigo sobre esto, a mí me gustaría que mi equipo de producción me ayude a ver algunas cosas en el resto del mundo. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hizo referencia a las palabras del expresidente Donald Trump en cuanto a las medidas coercitivas que solo afectan a la economía estadounidense. Lo que tú mencionabas hace rato, vamos a escucharlo. Pero Donald Trump ha reconocido que las sanciones son un error, que debilitan la moneda, el dólar, debilitan la economía de los Estados Unidos. Las sanciones contra Venezuela fueron un tiro en el pie que se dio a Estados Unidos. Los tiempos de imperialismos, de amenazas, de bloqueos y de sanciones pasaron. No pueden volver más a Venezuela ni a ningún país de América Latina y del Caribe. Nosotros supimos enfrentar las 930 sanciones, supimos neutralizarlas y ya Venezuela va viento en popa y no nos va a parar nada ni nadie en materia de economía. Bueno, para los amigos que nos ven más allá de las fronteras venezolanas, el presidente Maduro estaba delante de un cuadro de un prócer venezolano, que es Ezequiel Zamora, que representa, por cierto, uno de los tres símbolos de la Revolución Bolivariana: Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez. Lo llaman el árbol de las tres raíces. Y está diciéndolo en el contexto de una reunión del Consejo Federal de Gobierno donde están gobernadores, alcaldes y representantes de los consejos comunales, que es el poder popular. O sea que no lo dijo ahí, tú sabes, en cualquier parte. Pero hay otra preocupación de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos y aspirante a dormir de nuevo en la Casa Blanca. Vamos a ver cuál es. El problema que tenemos con las sanciones, y yo aplicaba sanciones, pero las levantaba tan rápido como podía, porque al final matan al dólar, y mata todo lo que el dólar representa, y tenemos que seguir teniendo esa moneda mundial. Creo que es importante, creo que sería perder una guerra si perdiéramos el dólar como moneda mundial. Pienso que eso sería el equivalente a perder una guerra que nos convertiría en un país del tercer mundo, y no podemos permitir que eso suceda. ¿Qué está, pues? Como dicen los abogados, ¿no? La confesión de parte, Relevo de pruebas. relevo de pruebas. Y creo que dijo también en el debate que iba a colocarle unos impuestos a quienes hicieran transacciones con otra moneda que no fuera el dólar. Creo que lo dijo, ¿no? Sí, bien lo digo. O sea, están preocupados. Bueno, pero ellos, como han dicho, ya se dieron un tiro en el pie. Yo creo que es cuestión de tiempo. Quizás en octubre empiece a establecerse la moneda de los BRICS, que tiene un sustento en Con la reunión de oro. Kazán, dices tú, Sí, allá es posible Rusia. que ya se den los primeros pasos para eso. Una moneda sustentada en oro, como era el dólar tras los acuerdos de Bretton Woods, que Nixon, cuando Charles de Gaulle le pidió el oro a cambio de los dólares, dijeron que abandonaban los acuerdos de Bretton Woods y la palabra del gobierno de Estados Unidos sustentaba el dólar. Pero como Estados Unidos ahora no tiene palabra porque firma unos convenios y después no los reconoce, dice reconocer un país y después no lo reconoce, llama democracia a quien es dictadura y dictadura a quien es democracia, haciendo realidad aquellos vaticinios de George Orwell en 1984, parece que llegó en el 2024, y ha sido durante varios gobiernos que han seguido eso. Entonces, la palabra de los Estados Unidos no sustenta el dólar y prefieren
creo que los economistas, inclusive norteamericanos, están esperando que digan partida con la moneda de los BRICS para comprar la moneda de BRICS y a ellos abandonar el dólar. Es una situación diferente y sobre todo porque todos los países, o la gran mayoría de los países que han sido sancionados por los Estados Unidos, como Irán desde el año 79, como Rusia a raíz de la operación especial en Ucrania, y como Venezuela, han potenciado sus economías a partir de lo que tienen que hacer para desarrollarse. Claro, y bueno, qué oportuno que me hayas dicho eso, porque vamos a ver ahora cuáles son los países sancionados por Estados Unidos en medio de su política exterior injerencista. Durante décadas, Estados Unidos ha usado su poder económico y militar, sobre todo su chantaje militar, para tratar de imponerse ante muchos países. Una de sus excusas más recientes para sancionar o bloquear a aquellos que se oponen a sus ideales hegemónicos ha sido la supuesta violación de derechos humanos y presunto terrorismo, como si no fuera suficiente terrorismo el que hacen los Estados Unidos, especialmente contra nuevas potencias emergentes. Este es el caso de Rusia, a la que se le han impuesto medidas coercitivas en el sector financiero, energético y de defensa para tratar de desestabilizar a esa nación y buscando aislar al sistema político ruso. Ya sabemos que Rusia está creciendo más que antes. Asimismo, Cuba se ha enfrentado, como ustedes saben, al bloqueo económico y humanitario, entre comillas, más duradero de la historia tras la llegada de la revolución. Pues para Washington, perder poder sobre la isla significó la inaccesibilidad a los recursos naturales que explotaba, sobre todo el azúcar y aquello, y controlar un punto geoestratégico en el Caribe a poca distancia de su territorio. Estos casos de imposiciones hegemónicas se han repetido en naciones como China, Bielorrusia, Corea del Norte, Irán, como tú decías, Yemen, que está defendiendo a Palestina, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Libia, Líbano, Siria y, por supuesto, Venezuela, entre otros, déjame decir. Claro, porque está la Mancomunidad del Sahel, que está 3 países que han reivindicado la independencia del África de las potencias coloniales, con lo cual el pueblo venezolano, quizás por desconocimiento, no ha manifestado la solidaridad que yo creo que esos gobiernos merecen en la reivindicación de la dignidad. Y yo creo que nosotros tenemos un deber, como aplicando esa doctrina de paz del libertador, de libertario y de apoyar a esos 3 países del Sahel africano. Mira, tú sabes que hay un chiste, yo no sé si será gracioso o no, pero hay un hombre que se está ahogando en el mar y era tan arrogante, que no quería reconocer que se estaba ahogando. ¿Ah? Y de repente cuando ya sabe que tiene el agua hasta aquí, dice, mar, te estoy tragando. ¿Será eso acaso lo que le está pasando a Estados Unidos, que es un pataleo de ahogados en el mar? Y Estados Unidos, según algunos analistas, enfrenta el problema de decaer su hegemonía en el mundo. Pero algunos analistas han dicho que a raíz de los resultados de las elecciones de noviembre pudiésemos estar en presencia de un conflicto interno armado dentro de los Estados Unidos entre algunos estados importantes que pudiesen pedir la secesión. Ahora, estás hablando de un conflicto armado y no será peligroso que a Estados Unidos se le ocurra otra guerra para recuperar su fortaleza, porque son capaces. Es posible, pero poco probable si el conflicto lo tienen adentro. Una guerra de secesión, los Estados Unidos, uno de los pocos tiempos en que no estuvo en guerra con el mundo, fue durante la guerra de secesión de los Estados Unidos, porque el conflicto estaba interno. Hay manifestaciones de algunos ciudadanos tejanos que dicen que no aguantarían un nuevo gobierno demócrata. Eso es peligroso, sobre todo porque Texas hizo reserva cuando se unió a los Estados Unidos de la cláusula de secesión. Y la economía de Texas es importante para todo el estado norteamericano. Están sumamente armados en Texas, ¿no? Exacto, es uno de los estados más armados en la población en general. Sí. Bueno, mira, vamos a revisar la encuesta porque ya queda poco tiempo. La encuesta siempre es muy útil porque nos permite ver cómo está la percepción de nuestra audiencia. Vamos a recordar la pregunta. El poder económico político de Estados Unidos insiste en aplicar sanciones, bloqueos y medidas coercitivas contra países que no se rigen por las directrices que impone el imperialismo estadounidense. Ahora, ¿qué refleja esta práctica de Estados Unidos? Colocamos una de las opciones, es debilidad del imperialismo. 27% piensa eso, una cuarta parte. Una quinta parte, 19%, dice prepotencia de Estados Unidos. ¿Cuánto? 20%, otra quinta parte, piensa que es miedo a la soberanía de otros países, como Venezuela,
8% piensa que es fortaleza de las naciones bloqueadas. Y un 26%, otra cuarta parte, piensa que busca intimidar a otros pueblos. O sea, mira, estamos haciendo esto a Rusia y a Venezuela y a Irán, mira lo que te podemos hacer a ti. Bueno, muchas gracias, Jesús David. Bueno, Tengo poco gracias a tiempo, todos, saludos a los televidentes. Gracias. Bueno, vamos a hacer una conclusión. Tú sabes que tú me vas a ayudar. Como está claro para todo el planeta, en la muy oscura Casa Blanca trabajan operadores políticos de quienes ostentan el poder económico a través de los sistemas corporativos transnacionales del capitalismo que intentan controlar a quienes son electos por los pueblos para que tomen las decisiones que convienen a sus naciones. ¿Verdad? Eso está claro. En estos tiempos, el planeta está viviendo un progresivo cambio de eje económico, político, social y cultural que irremediablemente, como lo decía nuestro invitado, va en camino a desdibujar la hegemonía imperialista que por ahora ostentan los poderes corporativos transnacionales con asiento político en Estados Unidos. Lo que se observa es que la mayoría, si no todos los países que reciben sanciones, bloqueos y medidas coercitivas del agonizante sistema de gobierno de Washington son precisamente los que se están ubicando en el camino hacia el nuevo orden mundial, que ya está en manos de las naciones y pueblos más poderosos del mundo en ascenso. Por lo que más temprano que tarde, las acciones aislacionistas de Estados Unidos contra sus enemigos están logrando su objetivo: aislar, pero principalmente al pueblo estadounidense, frente al nuevo horizonte de la humanidad que se está tejiendo para el mundo desde el sur.